Hola, hola a todos, hola a todas. Hoy voy a acercarme un poquito más a esto. ¿Cómo están? Creo que aquí ya se ve un poquito ya mejor el- la llamada. Oigan, pues me da mucho gusto estar de regreso acá con ustedes, como cada martes, para platicar de algún tema de salud mental, aprender a cuidarnos un poquito más en este aspecto de nuestra vida. Y bueno, pues para mí es siempre muy grato estar trayendo a profesionistas de alto nivel, ¿no? Que la mitad son mis amigos, yo lo sé, pero para mí es muy importante que podamos igual y charlar de las diversas especialidades que hay, pues justamente para pues aprender un poquito más de qué especialidades existen, con quién acudir en qué circunstancias. Creo muchas veces que lo que sucede con la salud mental es que buscamos en Google o buscamos en algún buscador psicoterapia y aparecen un chorro de cosas, ¿no? Que aparece de que terapia no sé qué, terapia utilizando no sé qué cosas, y esto lejos de ayudarnos como a encontrar al profesionista correcto, pues nos confunde más, ¿no? Entonces, mi tarea cada martes es en realidad buscar a los especialistas de cada área para acercarlos a ustedes, para que los conozcan y que nos platiquen ellos con sus palabras magistrales justamente qué hacer, en qué circunstancias. Como cada martes igual me acompaña mi gatita Salem, por acá anda, miren, salúdala. De estar acá en la conversación, de igual y de repente se mete un poco en cámaras, pero bueno. Oigan, en esta ocasión decidimos que queríamos platicar de un tema que se está desarrollando mucho ahorita en hospitales y que la verdad es que dentro de las especialidades de salud mental de repente de las que menos se habla, y es la medicina conductual. La medicina conductual, al parecer, es una especialidad dentro de la salud mental que se dedica a ver temas médicos propiamente. Pero claramente vamos a dejar que un especialista nos amplifique más esta información. Y bueno, sin más, voy a invitar a mi amigo Jorge Bazán, que nos va a platicar acerca de esta especialidad tan interesante. Vamos a echarle una llamada. Bueno, aparente callada. Jorge, no sé si ya nos puedes escuchar. Escucho. Buenísimo. Jorge, pues prácticamente ya anda acá en vivo. Este, muchas gracias por tomar la llamada y por justamente darte el tiempo para poder platicar de estos importantes temas. Les platicaba acá a mis amigos de Facebook que pues justo el tema es platicar de estas áreas de la salud mental que de repente desconocemos o que hacen una gran labor constante y la verdad es que de repente se quedan totalmente como eh, digamos, cubiertos por lo que algunas personas igual y entendemos por salud mental, que de repente no es lo que suponemos que es, ¿no? Y entonces les decía que en estas especialidades, pues es medicina conductual, y qué mejor que traer justamente a un especialista en esto, que eres tú, para que nos platiques qué es exactamente la Gracias. medicina conductual. Entonces, Jorge, te dejo el espacio abierto. ¿Qué es exactamente esta cosa de la medicina conductual? Bueno, pues primero gracias por invitarme. La verdad es que estaba un poco nervioso por esta invitación, Yo siempre. pero te agradezco, gracias por la invitación y porque precisamente la medicina conductual es un campo que ha sido de creciente interés en los últimos años y como tú mencionabas es una especialidad de la psicología clínica y no sé si les voy a contar un poco como de un poco de historia, realmente para dar contexto de por qué surgió la medicina conductual. Bueno, la medicina conductual surge principalmente por dos aspectos muy importantes, que es la transición epidemiológica y también la necesidad de un nuevo modelo para poder entender el proceso de salud de enfermedad. Bueno, voy a platicarles del proceso de transición epidemiológica, que esto quiere decir que, bueno, esto es desde los inicios de la civilización, existían enfermedades y la gente se enfermaba principalmente por aspectos o por enfermedades infecciosas, como la diarrea, la gripa, en general, ese tipo de enfermedades. Y con el avance en la ciencia,
se desarrollaron algunos tratamientos que permitieron que la gente pudiera vivir mucho más tiempo. Y con esto se aumentó la esperanza de vida. La gente, pues antes vivía, pues tú lo sabes, tú eres médico, ¿no? ¿Cuánto era la esperanza de vida anteriormente? Ha dependido un poco de la época, pero sin duda uno petateaba por ahí de los 35 años. Exactamente, y la gente moría por este tipo de enfermedades que les comento. Y con el avance en los tratamientos, pues la gente pues, comenzó a vivir mucho más tiempo, pero también empezaron a tener otro tipo de estilos de vida. La gente comenzó a ser más sedentaria, comenzó a tomar refresco, comenzó a consumir alimentos altos en grasa, a fumar, etcétera. Entonces, Suena a mí, suena totalmente. sí, y es en toda la población, ¿no? El problema es que esto condujo a que se originaran otro tipo de enfermedades que son las enfermedades crónicas, como las enfermedades como la diabetes, el cáncer, la obesidad, problemas cardíacos. Entonces, es entonces cuando surge el enfoque cuando surge el enfoque biopsicosocial, porque el enfoque biomédico ya no era suficiente para poder explicar el desarrollo de una enfermedad. Y entonces, ¿Y qué es en exactamente esto de, 1977, qué es exactamente esto del enfoque biopsicosocial? Suena bien cool como para eh, sacarlo en una peda, pero ¿qué es exactamente eso? sí, es muy importante tu pregunta porque anteriormente solamente se tomaba en cuenta los aspectos biológicos de una enfermedad, es decir, que un agente, una bacteria, por así decirlo, te ocasionaba una enfermedad. En Ya. el enfoque biopsicosocial sí toman en cuenta las bacterias o los virus, pero también toman en cuenta los factores psicológicos y también toman en cuenta el ambiente. Entonces es ahí donde se reconoce que las enfermedades pueden ser originadas por un comportamiento o que también las enfermedades pueden generar comportamientos. Y aquí les puedo poner un ejemplo muy puntual. Por ejemplo, en esta situación de COVID, este, o propiamente es una enfermedad que tiene un componente biológico muy importante, pero puede ser prevenida a través de comportamientos, como por ejemplo la sana distancia, el uso de gel antibacterial, el uso de cubrebocas, el quedarnos propiamente en casa. Ya, El hecho entonces de que no, todas estas como cosas que nos indican de, pues que no salgas de tu casa, no sé qué, todo eso digamos que es el enfoque conductual de la prevención, ¿no? Ok, exactamente, ya. exactamente. El médico conductual puede intervenir en estas campañas de prevención para propiamente hacer que la gente no se enferme. Pero también el otro ejemplo es que una persona que tiene COVID-19 puede presentar una sintomatología ansiosa, puede presentar también una sintomatología depresiva y esto igual puede originar un comportamiento. Entonces, básicamente la medicina actual, ya digamos que si les puedo dar una definición, es la fusión, por así decirlo, de la ciencia médica, la medicina, con la psicología conductual. Y nosotros vamos a utilizar estrategias de modificación de conducta para entender los procesos de enfermedad. Ya. Oye, esto me lleva como a algunas preguntas que, pues no nada más me estaba haciendo yo durante la semana, sino que igual algunos cuates me hicieron llegar. Y me preguntaban si los médicos conductuales, igual, no sé si este es el término correcto, llamarlos médicos conductuales, como que está la pregunta, ¿son médicos? ¿Cómo es exactamente la formación de esto? Eh, bueno, si me preguntas por el proceso de admisión o cómo es básicamente la formación o a qué te refieres. Sí, o sea, esto se hila mucho porque me preguntaban el otro día, oye, pero esta gente que se dedica a la medicina conductual, pues prescribe medicamentos, estudian medicina, ¿cómo? No, nosotros no prescribimos medicamentos y nosotros tampoco, pues, no somos médicos, digamos, de formación. Nosotros somos psicólogos y la medicina conductual es como te lo explico. Eh, es como dentro de la psicología hay distintas psicologías, ¿no? La psicología laboral, psicología educativa, etcétera, ¿no? Ujú. Es como una especialidad que es la psicología clínica y nosotros somos terapeutas cognitivo-conductuales. Y una subespecialidad de esa especialidad es la medicina conductual, por así decirlo. Ya, entonces es una ¿Ok? especialidad tal cual.
Sí, pero no somos médicos. Bueno, el término, en libros, por ejemplo, Medicina Conductual de Quartapi, de 2013, nos menciona que sí, que se nos puede llamar médicos conductuales, pero no hacemos uso de medicamentos para tratar a las personas Ya, como tal. justamente porque dentro de esta triada se dedican a la parte más bien psicológica o conductual de la prevención de enfermedades y los cuidados a la salud, ¿no? Eh, Exacto. He visto de repente que está muy relacionado también con temas de enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, formas de cáncer, osteoartrosis, este tipo de condiciones. ¿Qué relación, en realidad, cómo pueden apoyar a las personas en este tipo de circunstancias? Por ahí de repente alguien me decía, es que tiene que ver con la adherencia terapéutica, ¿no? De que apoyan a la gente a que pues más fácil se adhieran a algún tratamiento o a aspectos de este tipo, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, alguien que viva, por ejemplo, con diabetes, ¿no? Entonces, de repente para las personas que viven con diabetes llega a ser muy complicado seguir el tratamiento. Y no los culpo, la verdad es que la onda de estarte inyectando a cada rato insulina o tomándote un medicamento de por vida, creo que es algo que le aterra mucho a la gente. De hecho, creo que es de las cuestiones que son más duras de afrontar alguna enfermedad. Y algo de lo que al menos algunos de mis pacientes he experimentado que me llegan a comentar, o amigos así en fiestas me llegan a decir, ¿sabes qué? Es que a mí me aterraría muchísimo que me diagnosticaran de algo, ¿no? Y que esto incapacite mi vida y todo esto. Medicina conductual hace algo en este sentido, o sea, trabajan con aspectos como de condiciones médicas. Sí, es precisamente eso lo que hacemos. Eh, eh, ¿Cómo te explico? Eh, digamos que por el tener un diagnóstico de una enfermedad crónica degenerativa, como te comentaba hace unos instantes, tiene un efecto muy importante emocionalmente. Ujú. Entonces, ese malestar psicológico puede hacer que la gente pues no quiera tomar un medicamento, puede ser incluso que la gente no quiera ir a las citas médicas o que incluso eso haga que cuando van a las citas médicas tengan una mala relación con el paciente. Entonces es cuando nosotros intervenimos, ¿no? Vemos cuáles son los pensamientos, las emociones o incluso las conductas que están relacionadas con ese comportamiento. Nosotros hacemos ese análisis y hacemos intervenciones para los pacientes, ¿no? Y medicina conductual puede intervenir, por ejemplo, en obesidad, en diabetes, en VIH, cáncer, enfermedades cardiovasculares. La gama de intervenciones que podemos hacer es muy amplia. Por ejemplo, te pongo el caso de una persona que se le dificulta seguir una dieta. Ujú. Ahí, por ejemplo, nosotros nos basamos o hacemos análisis y entonces eh, detectamos que una persona, por ejemplo, se le dificulta mucho bajar de peso porque, como tú lo mencionas, el que tú tengas una enfermedad crónica degenerativa o bajar de peso incluye lo que se le llama requisito de respuesta, un requisito de respuesta muy alto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que son Hay que muchos pasos comprometerse un para chorro, hay poder que comprometerse un chingo también. mandar, no escuché Hay bien. hay que comprometerse bastante con eso. Sí, y exactamente cuando te diagnostican con diabetes, cambia totalmente tu vida, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Pues porque tienes que tomar un medicamento que es la metformina, tienes que tener una dieta, tienes que tomarte la glucosa cada cierto tiempo, ir a las citas médicas de por vida, ¿no? Y ese es el problema, que las personas no están acostumbradas a ese tipo de estilo de vida y nosotros incidimos ahí. Eso se me hace muy interesante porque, de hecho, como que, no sé, de algún modo me llega, como que me convence mucho a la idea de que, mira, de repente los terapeutas llegamos a tener muy poco conocimiento sobre aspectos médicos, ¿no? De que de repente, justo, te diagnostican de alguna condición, pensemos en el VIH, ¿no? Y entonces de repente la psicología tal cual, o la formación en la psicoterapia, se ve muy limitada cuando se trata de cuestiones de este tipo, porque no entendemos como de qué van médicamente, ¿no? Entonces, no sé, lo que me llama, lo que no sé si estoy concluyendo correctamente, que la medicina conductual tiene un conocimiento mucho más profundo de este tipo de cuestiones, entonces permite que ustedes las aborden de otra manera y no se queda tan limitada, bueno, pues sigue las indicaciones del médico y ya, sino que ustedes le entran un poquito más a todo eso. Sí, de hecho, inicialmente te puedo platicar de una experiencia que yo actualmente estoy en el Instituto Nacional de Cancerología, en el Servicio de Tumores Mamarios,
y anteriormente hice prácticas en la clínica de alta especialidad La Raza, igual en la Gineco 3, donde justamente lo que hacíamos, muchas de las pacientes no tienen conciencia de enfermedad o no saben qué es lo que les sucede, ¿no? Okay. No saben qué es el cáncer, no saben qué estadio están, ¿Esto es la conciencia de no saben enfermedad? cuáles son los tratamientos. ¿Mande? ¿Es esto la conciencia de enfermedad entonces? ¿Esta cosa de no saber exactamente qué es lo que estás viviendo? Exactamente, no, a veces por como les platicaba, la mala comunicación que tienen con los médicos, o a veces los médicos yo creo que tienen mucho trabajo, ¿no? Y más los del Seguro Social, tienen un tiempo limitado para poder atender a las personas, entonces, por ende, no pueden dar explicaciones más amplias de lo que les pasa, ¿no? Ok. Es entonces ahí donde interviene el médico conductual y prepara algunas intervenciones como son las psicoeducaciones, ¿no? Propiamente, por ejemplo, lo que yo hacía en el Hospital de la Raza era dar una psicoeducación a las pacientes que estaban por primera vez en la sala de quimioterapia. Entonces ellas no sabían no sabían ni qué era el tratamiento, no sabían qué es lo que les iba a pasar, no sabían cuáles eran los efectos secundarios. Entonces ahí lo que nosotros hacíamos como médicos conductuales era darles información, ¿no? Esto es un medicamento que va a ir por todo su cuerpo, y va a tener tal efecto. Y además puede presentar estos efectos secundarios que pueden ser, por ejemplo, la caída del cabello, el cansancio, etcétera, ¿no? Y además les dábamos recomendaciones para que pudieran ellos afrontar estas emociones negativas, ¿no? Como técnicas de respiración diafragmática, o respiración profunda, o incluso en algunas veces se les invitaba, ¿no?, a la consulta externa para que pudieran ser candidatos a tener terapia psicológica. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, que es muy importante, nosotros los médicos conductuales sí tenemos que tener conocimiento acerca de las variables médicas. Y de hecho eso es lo que más me llama la atención. No sé, fíjate que yo la medicina conductual la asocio mucho como al hospital, ¿no? Entonces, de repente, no sé si, por ejemplo, uno, después de ser diagnosticado de algo, pues justo buscas como un médico conductual en internet, o, es decir, tienen una amplia gama de áreas donde pueden participar, ¿no? Pero le recomendaríamos a la gente algo así como busquen un médico conductual o cuando recién los diagnosticaron, o sea, ¿cómo podría ser una vía adecuada para, por ejemplo, llegar con ustedes? Bueno, actualmente los lugares donde estamos precisamente son en los hospitales. Uh-huh. Los únicos hospitales donde yo conozco que están aquí en la Ciudad de México, pues es en el Instituto Salvador Subirán, en el GEA González, el Instituto Nacional de Cancerología, el INP, que es el Instituto Nacional de Pediatría. Ahí, generalmente en la zona de hospitales podemos encontrar este tipo de profesionales. Y también más al norte podemos encontrar en el Hospital Juárez o en el Hospital de Atizapán. Pero como te comentaba, es un tema de creciente interés y se está desarrollando la práctica privada también de medicina conductual, aunque poco a poco hemos ido creciendo. Realmente es una especialidad que poco a poco va cobrando pues interés y mayor relevancia en la salud mental. Y es lo que me llama la atención y creo que se asocia mucho con el tema COVID actualmente, ¿no? ¿Ustedes qué están haciendo por el tema COVID o cómo intervienen en esta situación? Porque, ¿sabes? O sea, mucha gente está de, no, pues yo le doy recomendaciones a la gente y que respiren y que no sé qué, pero me parece que ustedes tienen mayor conocimiento sobre variables médicas, entonces, si alguien nos puede dar recomendaciones a nivel de salud mental, en una situación pandémica, pues son los médicos conductuales, más allá de nosotros como terapeutas. Sí, claro, y es muy importante tu pregunta porque actualmente los médicos están atravesando un momento muy importante y no solamente se está ofreciendo intervenciones psicológicas a los médicos que están pues en la primera línea, sino también pues ha habido un creciente, la demanda ha sido creciente de los pacientes, no solamente en el INCAN. Algunos compañeros de la maestría me han platicado que en el Subirán está a reventar los pacientes y también ellos piden, ¿no? Piden
esta atención. Y en estas, principalmente ahorita lo que hemos hecho, hemos desarrollado protocolos de intervención en crisis, donde lo importante en este momento es atender las necesidades psicológicas más importantes de las pacientes, de las y los pacientes. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Pues sus preocupaciones más importantes, como por ejemplo contagiarse, contagiar a alguien más, perder su trabajo. Son como los estresores más importantes que la gente refiere, ¿no? No solamente a nivel hospital, sino también incluso en la clínica de los pacientes que tenemos, me han platicado exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, primero lo que hacemos es esta intervención en crisis, o lo que también podría llamarse como primeros auxilios psicológicos, y la práctica lo permite, pues entonces podemos hacer alguna otro tipo de intervención que pueda prevenir el desarrollo de un estrés postraumático. Ya, entonces lo que Y hacen esto, mucho es preventivo, ¿no? Como que no se desarrollen condiciones a futuro por la situación actual. pues eso es también lo padre de la medicina conductual, que no solamente actuamos en prevención. Ya. Es muy importante porque sí es crucial la prevención para prevenir no solamente el COVID, ¿no? Sino para prevenir algunas enfermedades como la diabetes o el cáncer, que justamente lo decía Gatell en las conferencias, ¿no? Esa es la verdadera pandemia, ¿no? Ujú. Porque hay mucha gente que está muriendo por este tipo de enfermedades. Pero no solamente intervenimos ahí, también intervenimos cuando a un paciente ya tiene un diagnóstico y se le dificulta seguir un tratamiento, o cuando un paciente está en rehabilitación, que está bastante desregulado, y lo que se hace es apoyarle para que pueda volver a la normalidad. Oye, y tú, no sé, ¿cuáles serían como los casos más comunes que ves de las razones por las cuales la gente de repente no quiere tomar un tratamiento, ¿no? O sea, te pongo el siguiente ejemplo que yo creo que muchas personas lo vivimos, es de que tengo un tío, tengo a mi mamá, mira, te voy a poner dos ejemplos vivenciales. Tengo un tío que la neta es que sí tiene una obesidad importante y la verdad, güey, le vale madres. O sea, ni siquiera está haciendo como el intento de deja tú de bajar de peso, adherirse. O sea, ni siquiera le gusta ir al médico, porque es mucho a la onda de, no, este güey que sabe, yo estoy bien. Mucho a esta cosa de, si no me siento mal, entonces es que no estoy mal. Y bueno, ese es como un tema como de metabólicos, ¿no? Y pensando, por ejemplo, en el tema COVID, voy a spoiler a mi mamá, pero no me importa. Eh, yo ayer estaba platicando con ella y me comentaba que decía, bueno, es que de repente necesita uno salir al súper, ¿no? Y le decía, bueno, pero depende si tienes que salir al súper porque tienes que comprar algo y de plano mi mamá pues, no le hace a la tecnología, o estás saliendo al súper para despejarte, ¿no? Y me decía, pues es que es para despejarse. Y le digo, no, de mantenerse en casa, ¿no? Pero entonces noto que a la población de repente les cuesta un chingo de trabajo la cosa de seguir este tipo de recomendaciones. Entonces, ¿qué harías en estos dos escenarios? Mi tío que no le importa su salud y mi mamá que sí le importa, pero pues le gana esta cosa de sentirse como muy encerrada. Bueno, con respecto a tu tío que me dices que tiene sobrepeso, y que no se preocupa por su salud, algo que podríamos hacer es ayudarle a que baje de peso, ¿no? Y eso es muy complicado, pero hay algunas técnicas como por ejemplo el control de estímulos, ¿no? Esto es, te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Y esto, el registro de respuesta para bajar de peso es muy importante porque tienes que tener una dieta, ¿no? Una dieta muy restrictiva. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, modificamos el ambiente, ¿no? El ambiente de la casa. Y entonces dejamos de poner en la despensa, por ejemplo, galletas Oreo, chetos, y las cambiamos por cosas que sean más saludables. Eso es una parte. Y por otra parte, disminuye el registro de respuesta, por ejemplo, del agua. Te puedo platicar incluso en un ejemplo mío. A mí me cuesta trabajo tomar agua, ¿no? Porque no estoy acostumbrado. Sí me gusta tomar agua, pero no estoy acostumbrado. Como De hecho, caballo. ahorita que justo estamos en el COVID, pues mi mamá me decía, ¿no? Toma más agua. Pero para tomar agua, lo que yo tengo que hacer es hacer esto, darme la vuelta, abrir la puerta, salir a la cocina, ir Sí, al garrafón, un ir chingo por el de garrafón. pasos, un buen de pasos. Exactamente. Sí, sí. Entonces lo que yo hice, por ejemplo, fue disminuir el costo de respuesta. Y entonces lo que yo hice fue que tengo aquí un garrafón
de agua y aquí es donde no, tengo sed y entonces tomo agua, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es eso, el control de estímulos con tu tío, es decir, cambiar el ambiente, que podemos, se llama cambiante obesogénico, Ujú. y también disminuir el costo de respuesta. O sea que Ponerle como más que cercano, no sé si... la onda sería de que nos concentremos un poco más en el ambiente, ¿no? Así como de qué cosas tienes también disponibles alrededor que te permiten o no te permiten adherirte justamente a la dieta, ¿no? O te permiten o no te permiten, como dices, lo de tomar agua, o sea, yo a mí también, o sea, tengo que bajar, ¿no? Y déjenles cuento una tragedia de mi vida, yo vivo en un sexto piso donde todos son doble altura, entonces en realidad vivo en el 12º piso de un edificio donde no hay elevador. Entonces, bajar al Oxxo es una aventura. O sea, no, es un pedo, ¿no? Bajas y luego tienes que caminar, digo, son un par de calles, ¿no? Pero, a ver, jálate con el garrafón hasta acá. Entonces, claro, o sea, esto implica que yo, no se pueda prever justamente este tipo de situaciones y yo mantenga mayor accesibilidad. Igual y justamente comprarme 2 garrafones en lugar de uno, mantenerlo más cercano, porque justamente no tomo agua de repente porque digo, no, güey, me la voy a acabar y al rato tengo que bajar y, o sea, tratar de manejar, no tenerle miedo a cambiar la configuración del ambiente. Creo que, no sé si esto tenga relación, Jorge, pero me suena como el tema del home office últimamente, ¿no? De que la banda tiene que permanecer más tiempo en casa y entonces se estresan un buen. Yo a esto hay un concepto por ahí organizacional, porque algunos de los que nos escuchan saben que me dedico también un poco a la psicología organizacional, y hay una cosa que se llama ergonomía cognitiva, ¿no? Y es que ciertos procesos se van volviendo mucho más complicados en el escenario del home office, ¿no? O sea, antes yo me volteaba y le decía a mi compañera Majo, oye, güey, mándame no sé qué, y ya, ¿no? Pero ahorita tengo que marcarle o mandarle un correo electrónico, y eso, como dices, son pasos extra. Y esos pasos extra, pues desgastan de alguna manera y generan mucho mayor estrés, y al final acabo más cansado, aunque esté en mi casa aquí sentado en el pijama, ¿no? Entonces, no sé si tiene que ver con justo eso, ¿no? Ser un poco más conscientes de la proxémica o la relación que tengo con el ambiente, ¿no? Esa es la proxémica, cómo me relaciono con lo que tengo al ladito, como el término este que utilizas, que se me hace muchísimo más acertado, que es el costo-respuesta, ¿no? O sea, hacer algo que implique menos pasos. ¿Es más o menos eso lo que estoy entendiendo? Sí, es exactamente primero el requisito de respuesta, por ejemplo, para bajar a alguien de peso, eh, eh, pues lo más indicado es, por ejemplo, poner las verduras cuando que esté cerca, ¿no? Que pueda comer verduras, que a lo mejor le traigan de comer, etcétera, para que pueda comer adecuadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque como tener una dieta implica que tengas que ir a comprar los alimentos, que tengas que prepararlos, pero si tienes alguien que te pueda ayudar, pues obviamente que eso es bastante bueno. ¿Y a ti te Y por pasa? otra ¿A ti te parte, pasa, Jorge? Mira, a mí me pasa. sí, sí, la Mira, verdad. la neta, cuando hablo el Rappi, acabo pidiendo una hamburguesa. Hoy pedí una ensalada y la disfruto un chingo. O sea, sí puedo de alguna manera tratar de comer más saludable. Sí sabe mejor. La neta sí sabe mejor. Pero cuesta trabajo. Y eso es a veces el problema, que también el ambiente no nos ayuda, ¿no? Porque no sé cuántas veces te ha pasado que dices, voy a comer sano, ¿no? Voy a comerme una ensalada, pero es más caro comerte una ensalada aquí en México que comerte una hamburguesa de McDonald's, ¿no? Sí. Entonces hay que tomar en cuenta. Sí, sí, y sí, o sea, la verdad yo al principio como estudiante en la maestría, no tenía beca, ¿no? La verdad, entonces yo a veces prefería, ¿no? Comprarme, no sé, una gordita, aunque me costara 10 pesos, que comprarme una ensalada que me costara 50. No, es más, de repente es más caro. Mira, tengo entendido que eres de Iztacala también, ¿no? Sí, No sé si alguna vez, y los que están nos escuchando no nos queremos tentar, pero existen estos sándwiches afuera de Iztacala. Los del Pepe, ¿los probaste alguna vez? sí, sí, los clásicos Los pepes. del Pepe, güey. Que eran unos sándwiches como de este tamaño. Y en realidad era como jamón relleno de queso con carne y creo que no tenía ni verdura tenía ese sándwich, ¿no? O sea, y aparte le llamaban No, especial, no tenía absolutamente nada de verdura. Era puro condimento y carne, no, ¿no? Y nada. queso. Y era barato, o sea, era barato porque aparte te ponían papas. Sí, ¿no? Y creo que estaba con 50 lanas. Y te podías atravesar al callejón y ahí me parece que sí tenían ensaladas, ¿no? Yo de repente iba y estaban buenas, pero la neta es que tiene todo que ver con lo que estás diciendo. Queda un poco más lejos.
queda más lejos. Sí, Entonces, igual y lo preparan a la misma velocidad, pero queda más lejos. O sea, y es una calle, güey, ni siquiera es como... Bueno, los que alguna vez han caminado por Iztacala dan cuenta que atravesar la avenida, pues te juegas un poquito el pellejo, ¿no? Pero, pues implica ir más lejos, ¿no? Entonces, no sé, todo esto me está remontando constantemente a la idea de que las personas entendamos la relación que tenemos con el ambiente. Y que no lo reduzcamos a es que no comes sano porque no quieres, ¿no? Pues yo creo que la mayoría de gente sí quiere, pero no somos muy conscientes de que, güey, o sea, sí es cierto que resulta más fácil pedir en Rappi una hamburguesa y seguramente la preparan relativamente más rápido que una ensalada, ¿no? sí, sí, y esto si lo trasladamos también al campo de las enfermedades crónicas, por ejemplo, lo que podemos favorecer en un paciente diabético que no se adhiere al tratamiento de la metformina, porque tiene que tomar medicamentos, etcétera, lo que podemos hacer es ponerle en un pastillero, ¿no? Todo por horarios, ¿no? Incluso algunos de los doctores que nos han dado clases nos hacían este tipo de intervenciones, como poner un calendario donde se especificaba cada una de las medicamentos que tenían que tomar y además el tipo de medicamento. Entonces eso hacía que los pacientes se adhieran mucho más, porque disminuimos precisamente el costo de respuesta. Y además evaluamos también los pensamientos, ¿no? También las creencias que tienen respecto a los medicamentos, las creencias que tienen sobre la enfermedad propia, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que dicen, y eso es a lo que yo le hablaba como conciencia de enfermedad. Hay gente que dice, no, pues no me va a pasar nada, ¿no? Si me puedo tomar una coca de 2 litros y no me va a pasar absolutamente nada. El problema es que muchas veces no les pasa nada a corto plazo, pero a largo plazo tiene consecuencias catastróficas. O como por ejemplo con el COVID, y eso podía responder a tu segunda pregunta, que es esto de la conciencia de enfermedad. A mí también me ha pasado, mi papá ya es una persona mayor y no tiene conciencia de enfermedad, ¿no? De hecho, y le vale pareciera madres. que pareciera que como que está preocupado, sí está preocupado, pero no Claro. cree a lo mejor mucho en el COVID, o él cree, ¿no? Que es más importante su trabajo. Él es médico veterinario, es excelente médico veterinario, y le gusta mucho trabajar, creo que es parte de su cultura. Él es de Oaxaca, Ya. entonces toda su cultura es trabajar, 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 porque desde pequeño le enseñaron así. Entonces, es difícil luchar con ese tipo de cultura, de creencias que tienen. Entonces, a veces lo que se sugiere con lo que te sugiere a lo mejor con tu mamá, pues es ser un poco compasivo y empático con la gente que no cree y darle datos. Creo que eso es lo más importante, darle datos. Yo ayer, de hecho, creo que fue lo que hice. Eh, en esto me ha pasado igual que a ti este debate de no salgas, quédate aquí en la casa. Yo Y ya hay opté por gente, ¿no? me vale madres ya. Pero es duro, o Sí, o sea, sea, no, o sea, no me vale a mí por salir, eso yo me dices, encierro, ¿no? Pero es feo verlo, ¿no? y es que es totalmente comprensible porque el estar encerrados obviamente que nos produce una sintomatología ansiosa, ¿no? O sea, estamos de un lado para otro, no podemos salir, esta incertidumbre que es un ambiente de total inseguridad, Claro, claro. y más en la gente mayor, ¿no? Digo, propiamente nosotros jóvenes, es probable que nosotros no tengamos un cuadro grave, pero las personas mayores sí tienen más probabilidad, ¿no? Y pues bueno, lo que se sugiere es darles datos, darles información y tratar de no contradecirlos, no juzgarlos, sino darles información, mostrarles la evidencia. Eso es lo más importante Creo que para ellos. justamente le acabas de dar el clavo, porque yo creo que la mayoría de las personas lo que hacemos es llevar la contraria, ¿no? Así como de, no, estás mal, porque no sé qué. Y entonces juzgamos mucho más a la persona y lo único que hacemos es incrementar el malestar emocional, lejos de ayudar a la persona a comprender por qué tal o cual indicación, pues es lo más saludable que podemos estar haciendo, ¿no? Digo, a pesar de las consecuencias económicas o tal que estamos viviendo, ¿no? Y se me hace muy interesante todo esto, güey, porque justamente como que ya no caemos tanto como en nada más llevar la contraria a personas que nos cuesta trabajo que empiecen a tomar algún medicamento. Y justo, como comentas, personas tal vez mayores que es que esto es nuevo.
¿no? O sea, no la pandemia, pues, o sea, el tema de adherirse a un medicamento a cierta edad, pues es difícil, ¿no? O sea, estás en una etapa de toma de decisiones muy importantes, o sea, yo creo que es importante nunca perder de vista el grupo de edad de las personas con las cuales estamos platicando, ¿no? O sea, igual y como joven acercarte con tu mamá o con tu papá para algo en particular, no perder de vista que ellos tienen un sistema de creencias establecido, que no se trata de que lo cambies, se trata de que traigas igual y evidencia para que ellos lo puedan contrastar por sí mismos y no querer como a producto de gallina meter tu idea, y difícilmente te van a hacer caso, ¿no? Sí, no, no, no. O sea, y eso es justo el error en el que muchos hemos caído, confrontar, ¿no? Confrontar, confrontar, confrontar y la experiencia, a lo mejor uno como, pues como psicólogo trata como de dar, y también como hijo trata de decirle, no, hazlo y hazlo porque nos preocupamos, ¿no? Pero cuando ya asumimos una actitud más empática y nos ponemos en sus zapatos, podemos entender por qué pasa esto, ¿no? Y así podemos hacer intervenciones como esta, ¿no? Darles información que podría ser como una psicoeducación para que ellos tengan recursos para poder afrontarlo, ¿no? Y bueno, también hay el doctor Juan José en un artículo, si quieren luego se los paso, él dice, ¿no? Que la salud es algo que se ve como que se da por hecho que tenemos, ¿no? Ujú. Pero cuando perdemos la salud es algo muy, muy, muy catastrófico, ¿no? Es algo muy horrible y no se valora hasta que se tiene perdido. Entonces, pues a los que estén viendo esto, tomen agua, hagan ejercicio, eh, asuman comportamientos que puedan prevenir una enfermedad, porque, pues bueno, el tener una enfermedad crónica degenerativa implica muchos cambios que se pueden prevenir. Y si se tiene dificultad para eso, pues por aquí estamos. Voy a pasar a leer algunos comentarios, Jorge. Creo que es muy valioso esto que estás comentando. Y bueno, acá nos están diciendo primero. Sin duda, dice Carmen Clua, sin duda las emociones afectan a una enfermedad, empezando por el miedo y las preguntas que generalmente del futuro son caóticas, ¿no? Sí, justamente este tema de qué va a pasar después, como sí, justo como que caemos en este catastrofismo, que es importante comentar que cuando uno llega a tener pensamientos catastróficos, sí que podemos reestructurarlos, o sea, sí hay medidas como terapéuticas específicas para el tema de pensamientos catastróficos. Leo la de Johnny Ackerfield, como Michael Ackerfield, un músico bien cool. Dice, yo tengo una pregunta, desconozco la relación, si es con relación al tema. Todo juega. Considero que el estrés en estos últimos meses ha sido de alto impacto en diferentes rubros, ya sea económico, político, social, etcétera, en cada uno de los mexicanos. Mi pregunta es, ¿qué nivel de estrés determina que un especialista en medicina conductual como lo eres tú intervenga para mi apoyo? Bueno, primero gracias a es un compañero, un compañero del trabajo, cuando yo trabajaba en la Fundación Carlos Slim. Ya. Entonces gracias porque nos está viendo. Y es muy valiosa su pregunta porque, bueno, a ojo de buen cubero no se puede ver de esa manera, ¿no? Tenemos que utilizar medidas estandarizadas para poder detectar el nivel de estrés. Y alguna de las escalas que podemos utilizar para esto es una que se llama escala del impacto del evento, que puede medir estrés agudo. Y si estuvieras en un punto de corte arriba de, me parece que es de 30, entonces eso indicaría que tendrías que tener una intervención psicológica para prevenir precisamente que desarrolles algún otro problema como un síndrome de burnout. No sé si ustedes lo relacionan de ese modo. De acá lado en la terapia, el estrés lo vemos como un mecanismo de, igual y justamente es complementario, más allá de que sea diferente, yo creo que es complementario, que el estrés es un mecanismo de respuesta natural también del cuerpo, mucho a la onda de la ansiedad. El problema es que el estrés, como bien comenta Jorge, de repente llega a puntos muy elevados y ahí es cuando necesitamos utilizar alguna herramienta para evaluarlo. Eh, y no sé, me late que más allá de clavarnos con qué tanto es tanto estrés, que identifiquemos, no sé Jorge, si tú tengas algunos tips por allá para que igual la gente sepa cómo sé que mi estrés está saliendo demasiado de control, porque no sé, igual y aplicar la herramienta resulta como lo más conveniente, yo no lo dudo, pero cómo podemos hacerle para saber cuando estamos muy estresados.
Bueno, la pregunta era, más bien la respuesta era para saber cómo identificarlo, era para saber cómo tratarlo, Ujú. o algunos indicadores que nos podrían estar, propiamente, valga la redundancia, indicando que algo está mal, sería como que ya tiene efectos en nuestro cuerpo, ¿no? Que tiene consecuencias fisiológicas, como por ejemplo que tenemos menos sueño, que dormimos menos, que podemos comer un poco más, que tenemos tensión en nuestro cuerpo o que tenemos malestares estomacales, ¿no? Y esto nos puede dar un indicador de que algo está mal. También pues la rumiación en general es pensamientos relacionados a esto del COVID o incluso emociones, ¿no?, negativas como desesperanza, tristeza, enojo, frustración también, ¿no? Entonces, si tenemos este tipo de respuestas, como le podemos llamar, o reacciones, pueden ser un síntoma de alerta. Entonces, algo que podemos hacer o algo que se ha recomendado en las guías de salud mental que ahorita hemos encontrado o que nosotros mismos hemos desarrollado es hacer ejercicio, tener un horario fijo, es algo que nos sirve muchísimo, tener una planeación de actividades, tratar de hacer algún tipo de actividad física, darnos tiempo también para tener algún tiempo de ocio o hacer alguna actividad que nos haga sentir mejor, platicar con nuestros familiares, ¿no? Es algo que nos puede ayudar bastante. Y con respecto al sueño, podemos también aplicar algunas medidas de higiene del sueño, que igual no sé si les podríamos compartir, de hecho tenemos manuales, ¿no, Octavio? Sí, recién me parece que hecho mañana sale nuestro post sobre insomnio. Y ahí en Uh la -huh, página tenemos un manual de higiene del sueño. Ahí pueden entrar y está el ebook gratuito para que lo bajen en los recursos. uh -huh. Sí, no sé si respondí a su pregunta, pero básicamente eso podría ser Oye, algunos pasos. Jorge, pues mira, ya se nos está yendo el tiempo. De todos modos, yo creo que, bueno, pues siempre van a surgir más preguntas acerca de este tema. Por acá nos manda saludos Julia Martínez. Un saludote. Eh, y bueno, Jorge, no sé si quieras comentar algo adicional, algo que una recomendación que nos puedas hacer en estas situaciones como de enfermedades crónicas diagnosticadas, eh, no sé, algo más que quieras adicionarnos. Pues sí, me gustaría comentarles que, como lo decía hace rato, la salud es algo muy importante y a veces se da por hecho que está y no se valora solamente hasta que se pierde. Entonces, la recomendación es, pues, si tienen algún antecedente de alguna enfermedad crónico-degenerativa, pues hay que poner especial atención y prevenir, es decir, tomar agua, tener una vida que no sea sedentaria, comer saludablemente e ir al médico, ¿no? Ir a los chequeos médicos por lo menos una vez al año para checar que todo esté bien. Y si tienen algún paciente o a ustedes mismos que les esté costando este trabajo, este tipo de cambios, pues hay que evaluarlo para saber qué podemos hacer, ¿no? Y precisamente podemos ayudar a nosotros como médicos conductuales, podemos hacer uso de la psicoeducación, de la motivación al cambio, entrevista motivacional. Tenemos un bagaje de habilidades y estrategias que podemos utilizar para ayudarles a que estas tareas les sean menos complicadas. Entonces, en general esa sería la recomendación y pues creo que con esto me gustaría concluir. Muchísimas gracias, Jorge. Yo creo que fue muy valioso el espacio que ahorita hemos justo tomado para este tema. Ya saben qué es la medicina conductual, ya saben lo importante que es, las implicaciones que tiene en la salud. Como siempre, invitando gente chingona para que nos hable de estos temas. Muchas gracias, Jorge, por andar por acá y por tomar la llamada. Bueno, pues a los que nos escuchan, ya saben la dinámica de la semana pasada. Pueden, los que hayan participado, empezar a mandar mensajes directamente al 55 30 29 33 59 por WhatsApp para que tengan su hora de como consultoría de los ejercicios que les mandamos, a los que hayan participado en la dinámica de la siguiente semana. Y para esta semana vamos a tener otra dinámica muy similar, pero ahora enfocada justamente en la depresión. Nuestra siguiente charla posiblemente sea de este tema, no sé, seguimos como confeccionándolo, pero mándenos un mensaje por inbox para que les mandemos recursos para aprender a afrontar la depresión y darles su hora de apoyo gratuito directamente por
nuestro WhatsApp. Bueno, nada más manden el mensaje, quiero participar en la dinámica, les mandamos el material, trabajan con ello una semana, directamente en WhatsApp los vamos apoyando más. Una vez más, Jorge, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan también, muchas gracias por unirse. Nos vemos la próxima semana para charlar de posiblemente ansiedad o adicciones, aún no lo sé. Y bueno, pues sin más, aquí estamos para ustedes, lo que necesiten, abiertos siempre los canales. Cuídense muchísimo, no se tomen nada que no les prescriban y bye, bye, bye. Bye, Jorge. Sí. Cuídense Sí, muchísimo. eso también es importante, no se automediquen, siempre vayan al médico. Por favor, ni hierba de nada. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y A ti. cuando quieras. Bye, bye, bye a todos. Bye. Bye.